Siguiendo con nuestro programa, me permito darle la bienvenida a la maestra en ciencias Gabriela Castillo Hernández y voy a platicar un poco de su formación. Tiene una licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia por parte de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Ciencias de la Producción y Salud Animal por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es estudiante de doctorado en el programa de Recursos Genéticos y Productividad en el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo. Sus labores docentes fue ayudante de la Cátedra de Investigación, Patología y Enfermedades de los Rumiantes desde el 2009 en la FES Cuautitlán de la UNAM, profesor de asignatura nivel A en el área de Ciencias Morfológicas, impartiendo las asignaturas de Biología Celular, Imagenología, Anatomía Veterinaria Básica y Anatomía Veterinaria Aplicada desde el 2013 a la fecha. Profesor de posgrado en el programa de maestría y doctorado en Ciencias de Producción y Salud Animal y en la especialización en producción de ovinos y caprinos con las asignaturas de mejoramiento genético en ovinos y caprinos. Actualmente es la coordinadora de la especialidad en producción de ovinos y caprinos. Ha participado en 8 proyectos PIAPYME y PAPYME. Es responsable del programa de servicio social, apoyo a la docencia y aplicación de metodologías básicas para la investigación en biología celular e imagenología del 2020-12 con 6 alumnos concluidos. Labor de investigación y difusión. Ella ha realizado la publicación de 5 artículos originales en revistas indexadas, publicación de 2 artículos de difusión, editora de la revista universitaria de vinos y caprinos, participación en 2 proyectos PIAPI y corresponsable de un proyecto PIAPI, trabajos presentados en congresos nacionales 25, tiene 17 trabajos presentados en congresos internacionales, 2 conferencias nacionales impartidas, y su experiencia profesional, bueno, también ha sido asesor de explotaciones ovinas en los estados de México, Tlaxcala y Puebla. Ha realizado participaciones en la organización de 9 eventos y participa en sociedades científicas o técnicas como la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas en Ovinos y la Asociación Mexicana de Profesionistas en Caprinos. Las distinciones que ha recibido la maestra son certificadas por cumplir los lineamientos de calidad en la práctica de la medicina veterinaria y zootecnia de ovinos en el periodo 2019 al 2023 por parte del Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia y es miembro del Comité Científico del AMTEO. Te cedo los micrófonos, bienvenida. Muchas gracias, doctora Ethel. Bueno, antes que nada, agradecer al comité organizador por la invitación a esta jornada de sistemas de producción. Y bueno, mi plática va a ser enfocada a las bases del mejoramiento genético para la producción ovina y caprina. Básicamente daré algunas generalidades que nos podrían ayudar a usar estas herramientas para el beneficio de las unidades de producción. Como objetivo de la plática, básicamente es dar a conocer las bases del mejoramiento genético para aplicar las herramientas que ayudarán a obtener un mayor beneficio económico en las unidades de producción. A grandes rasgos, este sería el temario. Veremos qué es el mejoramiento genético, algunas definiciones y conceptos claves que necesitamos repasar para comprender efectos de los genes sobre las características, definiremos qué son las características de importancia económica y daremos algunos ejemplos tanto en ovinos como caprinos. Hablaremos un poco sobre planes de mejoramiento genético, algo sobre cruzamientos y finalmente unas pequeñas conclusiones. Para comenzar, tenemos que el mejoramiento genético tiene como objetivo utilizar la variación para aumentar la producción. Básicamente esta es la piedra angular, yo diría, la variación, básicamente variación genética. Si nosotros nos acordamos de qué es variación, nos recordamos de la distribución normal y que tenemos 2 medidas para caracterizar esta población. Está la media y tenemos esto que sería la variación de los datos de cualquier característica, puede ser ganancia diaria de peso, rendimiento quesero, producción de leche. Si nosotros tomamos los registros de una unidad de producción, van a tener esta distribución. Es decir, van a haber animales que van a estar por arriba de la media, animales que van a estar por debajo de la media. Bueno, a esta dispersión de los datos que existen con respecto a la media, una medida para medir esa dispersión se le conoce como varianza. Y justamente esta varianza es la que ocupa el mejoramiento genético
para usarla a su favor y mejorar la producción. Y bueno, otro objetivo es que trata de cambiar genéticamente a la población en una dirección deseada, generalmente determinada por las condiciones económicas. Es decir, que si nosotros queremos aplicar mejoramiento genético, tenemos que tener muy claro que es siempre obteniendo dinero. O sea, el objetivo es finalmente sí incrementar la producción, pero obtener cosas económicas. Aquí básicamente, genéticamente, aquí tenemos un ejemplo, tenemos un animal fenotípicamente que estamos observando. Aquí ya obtenemos la pierna, que es un corte valioso. Y bueno, si nosotros hacemos estrategias de mejoramiento genético, podemos mejorar esos animales y obtener mayores beneficios en cuanto a la producción de cortes valiosos. Básicamente, el mejoramiento genético utiliza dos herramientas fundamentales para lograr su fin. Una herramienta es la selección y la otra es sistemas de apareamiento. Estas dos herramientas nos van a ayudar a mejorar esas características genéticamente y obtener las mayores ganancias. Y bueno, todo va enfocado a características económicamente importantes. Poder visualizar estas dos herramientas es necesario conocer algunos conceptos, recordar algunas definiciones y con el fin de comprenderlo. Si nosotros queremos definir la herramienta de selección, básicamente nosotros la podemos definir como la acción de seleccionar animales de una población para ser los progenitores de una generación. Es decir, yo puedo elegir cualquier animal y al seleccionarlo ya estoy efectuando esta herramienta. Pero no solamente con el hecho de que yo seleccione basta, sino necesitamos tener elementos que nos digan cuál de todos estos, las características, se adecúa al sistema de producción. Entonces, nada más nosotros ocupamos la selección, básicamente es escoger, pero tenemos que tener elementos que nos ayuden a definir. Y justamente el mejoramiento genético nos va a ayudar a definir esos criterios para que podamos hacer una selección fundamentada. También recordemos que podemos tener diferentes tipos de selección. Si solamente estamos seleccionando una sola característica, podemos hacer una selección fenotípica de lo que estamos observando. Podemos hacer una selección genotípica, es decir, estimando esa composición genética que tienen los animales. O podemos hacer una selección genómica, que esta sí ya estamos obteniendo el genoma o los genes implicados en esas características y que podemos escogerlos en el animal. Entonces tenemos estos tres tipos para una sola característica. Si queremos incluir más características, tenemos que hacer uso de algo que conocemos como índice de selección. Más adelante vamos a profundizar en esto para que quede un poco más claro, pero que podemos hacer todas estas cuestiones. ¿De qué depende de que sean los mejores animales? Para empezar, tenemos que recordar qué es un gen. Un gen es una secuencia de DNA que contiene la información para generar una proteína. ¿Y por qué las proteínas son tan relevantes? Bueno, porque las proteínas nos ayudan para el transporte, nos ayudan para la regulación y la señalización. Es decir, que tenemos proteínas que fungen como hormonas, como la proteína prolactina, que es la hormona para la estimulación de la producción de leche. Hay proteínas que sirven para el movimiento, para la catálisis, es decir, que son enzimas y de estructura. Por eso es que esta información que contienen los genes es tan relevante, ya que las proteínas tienen diversas funciones. Ya enfocando un poco en lo que es características que nosotros podemos obtener de los animales, las podemos clasificar en dos: características cualitativas y características cuantitativas. Para diferenciarlas tenemos, digamos, dos elementos fundamentales. La primera de ellas es que las características cualitativas van a estar influenciadas por pocos genes, a diferencia de las características cuantitativas, que va a ser influenciada por decenas, centenas, incluso miles de genes. Esa sería una diferencia. La otra radica en que las características cualitativas están poco influenciadas o nada influenciadas por el ambiente. Es decir, un animal que está en el vientre de su madre, con respecto al color, ya está determinado y no importa si el animal
animal come menos, llueve o cambian las condiciones ambientales, el color no va a cambiar. Ahí podemos ver un ejemplo que no influencia el ambiente sobre este tipo de características, a diferencia de las características cuantitativas, en donde el factor ambiental es otra parte que nos afecta su manifestación. Aquí tenemos el ejemplo peso al destete. En el peso al destete podemos tener un potencial genético, es que este cordero pueda pesar 20 kilos al destete, pero si nosotros no le damos las condiciones ambientales adecuadas para que alcance esto que genéticamente está determinado, difícilmente lo vamos a lograr. Entonces, para lograr ese potencial genético que tienen los animales, tenemos que también considerar las cuestiones ambientales. Tenemos un ejemplo para unir estas dos definiciones con el ejemplo de la coloración como característica cualitativa. Vemos que la información está contenida en un gen. En este caso será el gen de color, que está contenido en una secuencia de DNA. Si recuerdan la definición, gen era la información para fabricar una proteína. Aquí tenemos la proteína y básicamente esta proteína es la que genera el pigmento que da el color y lo vemos expresado en el fenotipo. Entonces vemos cómo es que esos genes están actuando sobre las características. Recordemos también que esos genes están contenidos en los cromosomas y los cromosomas forman parte del genoma de los animales. Es decir, todo el DNA contenido en una célula, de todas las células que tiene un animal, se le conoce como genoma. Ese genoma está dividido en cromosomas. Los cromosomas contienen a los genes. ¿Por qué tomo este punto en consideración? Solamente para recordar. Recuerden que por cada cromosoma que tenemos es un par. O sea, tenemos un par. Si este es el cromosoma número 1, tenemos 2. ¿Por qué 2? Porque uno es de herencia materna y otro es de herencia paterna. Este contiene toda la información que nos dio nuestra mamá y aquí este contiene la información que nos dio nuestro papá. Y por ejemplo, si es la característica de color, aquí va a estar el gen de color que lo heredó la mamá. Justamente estos cromosomas, como son homólogos, es el mismo cromosoma, solamente con herencias diferentes, mamá, papá. Aquí en esta misma posición vamos a tener al mismo gen, el mismo gen de color, solamente que aquí va a tener cierta información que la va a dar la mamá y esta información la va a dar el papá. Entonces, para cada gen vamos a tener dos elementos, uno heredado de la madre, otro heredado del padre. Y bueno, otro concepto para mí importante para comprender un poco del mejoramiento genético es la definición de alelo. Vamos a comprenderlo como que es una versión o una variante que tiene el gen. Ahora en lugar de genes, o sea, podemos decirle genes o podemos decir alelos. Cada individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y otro de la madre. Volviendo a nuestro ejemplo del color, aquí tenemos el gen es el color de capa, tenemos estos alelos en la población, el alelo negro y el alelo café, es decir, las manifestaciones o las versiones que tiene ese gen, estos individuos, y que nosotros estamos viendo la expresión de ese gen en el fenotipo. Y bueno, aquí tenemos el fenotipo, coloración negro, negro, café. Y que acá esta coloración está determinada por el genotipo que tiene el animal. Entonces, esto que está aquí en cuadrito, que básicamente serían los dos alelos que me están dando la manifestación del color, esto sería este genotipo para esta característica. Y recuerden, aquí tenemos otros conceptos, por ejemplo, si tenemos dos alelos iguales, es decir, aunque este sea heredado de la mamá y este del papá y son iguales, a esto se le conoce como homocigoto. Si los alelos son diferentes, no importando quién herede el alelo dominante sobre el alelo recesivo, será heterocigoto. Heterocigoto cuando tenemos alelos diferentes en el genotipo. Y podemos tener también otro genotipo en donde igual son iguales los alelos, pero en este caso están en recesivo.
Esta es una interacción genética que básicamente son dos genes. Si lo vemos también, o sea, este es el gen negro y este es el gen café. O es el gen con alelo negro, el gen con alelo café. En un individuo hay una interacción entre estos dos genes o estos dos alelos. En este caso, como son iguales, esta interacción no afecta. En el caso de los heterocigotos es donde se manifiesta la acción, es decir, este gen o este alelo domina sobre este otro gen. Por eso este se le da la minúscula porque es recesivo, que este gen domina la expresión de este gen, es decir, no deja que se exprese y por eso vemos la manifestación del color negro en el fenotipo. Y solamente el alelo recesivo va a poder expresarse en el fenotipo cuando tenemos este genotipo en homocigosis. ¿Cuáles son otros efectos de los genes sobre las características? Son aquellos que están sobre las características de producción, como producción de leche, producción de lana, producción de carne, ganancia diaria de peso, conversión alimenticia. Pero todas estas características son cuantitativas. Van a haber varias interacciones, pero para la más importante es algo que se conoce como efecto de aditividad. ¿Y qué es eso del efecto de aditividad? Todos esos efectos directos de los genes que van a tener sobre la característica que midamos. En este caso estamos poniendo como ejemplo la producción de leche. Entonces, de antemano sabemos que van a haber muchos genes involucrados en la producción de leche. Todas esas sumas, incluso efectos negativos positivos, se les va a conocer como efecto de aditividad. Ese efecto de aditividad es un reflejo del valor genético que tiene mi animal. También podría ser un reflejo del genotipo, de la constitución genética que tiene mi animal respecto a la característica de producción. Vamos a profundizar más en este efecto. Tenemos que recordar nuestra famosa fórmula de genética. Fenotipo es igual a genotipo más el ambiente. Todo lo que estamos viendo aquí nuevamente en una población, tenemos producción de leche. Vamos a tener cabras que van a tener mayor producción o otras que van a estar por debajo de la media. Esta diferencia que yo estoy observando en mi población, es decir, que unas cabras están por arriba de la media, otras cabras por debajo de la media, se debe a dos factores o a dos efectos, a los efectos ambientales o las condiciones ambientales y de manejo que yo tengo estos animales y a los efectos genéticos que tiene cada uno de estos animales respecto de la característica. Vemos que toda esta variabilidad, esta dispersión de mis datos con respecto a la producción de leche va a ser atribuible a estos dos factores. Todas las características de producción van a estar conformadas de esta forma, es decir, una parte ambiental y una parte genética. Y bueno, ya si vamos y lo vemos como en una gráfica de pastel, yo no puedo partir acá porque si coloreo esto de un color y esto de otro color, ustedes pensarían que a lo mejor esto, lo que está superior es debido al ambiente y lo que está inferior podría ser genético. Entonces, para evitar este tipo de confusión, esta área bajo la curva se representa en esta gráfica de pastel, que representa el 100% de la varianza fenotípica que yo estoy observando con respecto a una característica. Podría ser producción de leche, es decir, toda esa variación que yo estoy observando en mi población. Y recuerden que yo la puedo descomponer en dos fuentes, una fuente ambiental y una fuente genética. Esa producción de leche que yo estoy observando en mis animales, una parte va a estar dada por el ambiente y otra parte por la parte genética. ¿Y por qué es relevante esto? Porque de aquí se desprende una fórmula que se ocupa mucho en mejoramiento genético, que es la heredabilidad. Si ubicamos, esto nos simboliza este parámetro genético, heredabilidad. Nos está diciendo que es la proporción de la varianza genética, es decir, la parte genética que está involucrada en la característica con respecto a lo que yo estoy observando. La heredabilidad me está diciendo qué parte de los genes realmente está influenciando sobre esa producción de leche. ¿Es un 50 o un 40? 30%. Y si es genético, recuerden que los genes se heredan, se transmiten a la siguiente generación. Por eso nosotros tratamos de estimar la heredabilidad de las características, porque sabemos que van a pasar
de generación en generación. Bueno, siempre y cuando esa heredabilidad sea con valores medianos. Ya tienen valores bajos, hay que ocupar otro tipo de estrategia. Es el parámetro genético de mayor importancia, ya que este nos va a ayudar a determinar la estrategia a usar en el mejoramiento genético. Recuerden la magnitud con que se hereda una característica de los padres a los hijos. Y ya lo vimos porque es realmente esos efectos de los genes que tienen sobre la característica a nivel de población. Aquí tengo este cuadrito que me gusta mucho, es de Cardelino. Nos está categorizando las características con base a sus heredabilidades. Él las categoriza en 4, de baja heredabilidad, media, alta y muy alta. Todas las características que tienen que ver con reproducción son de muy baja heredabilidad. Características productivas como ganancia, las que tienen que ver con producción de leche, con producción de lana, todas estas son de valor medio. Aquellas que tienen que ver con la calidad del producto en cuanto a carne, incluso de la leche, como porcentaje de grasa, son altamente heredables. Es decir, que si las seleccionamos, podemos avanzar muy rápido genéticamente. Y las que son altamente heredables son las anatómicas o esqueléticas. Por eso es que cuando un productor empieza a hacer selección de los animales más grandes, que él considera que son bonitos, pues obviamente los fija rápidamente. ¿Por qué? Porque son altamente heredables, independientemente si son productivos o no. Bueno, aquí les dejo algunas heredabilidades en producción de carne para cabras, y estas serían para características también de reproducción en cabras y sobre todo en leche. Aquí lo importante es recordar, esto es para mí fundamental, que los animales heredan genes, no genotipos. Bueno, porque incluso yo como técnico me he emocionado cuando don Pachito me dice, mire médico, vea el fenotipo de este animal. ¿Nos los podemos quedar como semental? Entonces tenemos que pensarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener este fenotipo y puede coincidir que tenga este genotipo superior. Vean este genotipo en donde todos los son superiores con respecto a las características de producción carne. Entonces recuerden por qué están dobles. Recuerden, uno es de herencia materna, uno de herencia paterna. Es decir, a este semental uno se lo dio su mamá, uno se lo dio su papá. Este es su genotipo de este animal. Cuando él se aparee con un grupo de hembras o con una hembra, ¿cuánto va a pasar de esa información, de estos genes? La mitad. Eso es lo bonito de la naturaleza, es que es aleatorio, es decir, no sabemos si va a pasar el de mamá o el de papá. Pero en este caso, como si se dan cuenta, son superiores, no importa cuál de los dos pase, se va a cruzar y esa superioridad se va a ver reflejada en su progenie. Y por eso es que cuando don Panchito observa este animal, crece, ve el fenotipo, pero resulta que tiene este genotipo. Entonces ahora si apareamos este animal, pues nos puede dar cualquiera de estas combinaciones, que al cruzarlo con un grupo de hembras nos va a resultar una lotería. Como nos pueden resultar muy buenos animales como muy malos animales. Por eso es que yo menciono que los animales heredan genes, no genotipos. Otra definición que para mí es importante, que es el valor genético de un animal, es el efecto adictivo que tienen esos genes sobre la característica. Volvemos a nuestro ejemplo de producción de leche. Esos genes que van a tener efectos sobre la producción de leche van a ser el reflejo del genotipo, y eso es lo que vamos a conocer como el valor genético. Recuerden que también esa producción de leche en cualquier animal también va a estar influenciada por el ambiente. Es por eso que aquí nuevamente tenemos nuestra fórmula. Fenotipo, en este caso para un individuo, sería el valor de cría o el valor genético más el efecto ambiental. Vemos aquí que podríamos tener el valor fenotípico de 3 litros, pero no sabemos qué tanto de estos 3 litros corresponde a la parte genética y qué tanto corresponde a la parte ambiental. Entonces, en el mejoramiento genético nos corresponde evaluar y medir cuánto de estos 3 litros realmente es de aportación genética. ¿Cómo podemos ocupar este valor de cría? Vean, aquí tenemos el fenotipo. Cuando tenemos características que tienen muy alta heredabilidad, el fenotipo
está altamente correlacionado o podríamos decir que es un buen reflejo del valor genético o el valor de cría del animal. Estos tres, si fuera producción de leche, estos 3 litros que tengo aquí coinciden con el valor de cría, que puede ser a lo mejor 2.9, es decir, que la parte genética está aportando realmente a esto que estoy viendo. Entonces aquí yo podría hacer selección, no voy a perderlo. Me está diciendo que los genes participando mayormente en el fenotipo. Pero ¿qué pasa con características que tienen baja heredabilidad? Fenotipo no correlaciona con el valor genético. Puedo tener aquí una característica reproductiva, puede ser el 100%, que yo digo este animal tiene una fertilidad del 100% y me gustaría dejarlo porque tiene un buen parámetro. Pues no, lamentablemente no es un reflejo del valor genético, porque en este caso me está indicando que los genes participan poco y realmente lo que me está haciendo que manifieste esta fertilidad son las cuestiones ambientales. Características que tienen mediana heredabilidad, podríamos decir que el valor genético está en términos medianos. También nos falta definir qué es una característica de importancia económica. Son de producción y de tipo cuantitativo y que van a impactar sobre el beneficio económico de una producción. Se incluyen dependiendo del objetivo de selección y las podemos clasificar en diferentes grupos. Vamos a mencionar algunas nada más rápido para poder completar el tema. Aquí están algunas características importantes en la producción de lana en ovinos: peso del vellón, rendimiento al lavado, diámetro de la fibra. Y bueno, aquí mencionarles que las características en esta parte se pueden clasificar en dos: aquellas que nos producen mayor cantidad de lana o aquellas que nos dan mayor calidad de lana. Características para la producción de carne: estas son más comunes y creo que todo mundo las manejamos. Estas también se van a poder dividir en dos: en aquellas que tienen que ver con la parte materna. Recuerden que una parte de la producción de carne tiene que ver con la madre, ya que el cordero o el cabrito en cierta etapa de su vida, antes del destete, depende de la producción de leche de su madre y de su comportamiento. Es por eso es que la madre, o sea, las características en la parte materna son importantes para producción de carne. Y luego tenemos aquellas que ya tienen que ver efectivamente con el cordero. Para producción de leche tenemos varias. Las características van a depender del análisis económico que hagamos en nuestra unidad de producción, pero aquí tenemos algunas que podríamos tomar de referencia. Aquí están para producción de carne en cabra. Estas son algunas características que se toman para mejorarlas. Para producción de leche: porcentaje de proteína, porcentaje de grasa butírica, rendimiento quesero. La morfología de la ubre es sumamente importante tomarla en consideración cuando hacemos un programa de mejoramiento genético. Yo les decía que la heredabilidad es la herramienta o el parámetro genético que nos va a ayudar a determinar la herramienta de mejoramiento. Vean, aquí tenemos la característica. Aquí ustedes pueden seleccionar cualquiera de las anteriores. Después hay que investigar cuál es su heredabilidad. Si tenemos que la característica tiene alta heredabilidad, la herramienta ideal es usar selección. Si tenemos una característica de mediana heredabilidad, hay que preguntarse si existe heterosis. Si no existe heterosis, sigue siendo selección. Si existe heterosis, podemos utilizar cruzamiento para llegar más rápido al objetivo. Con características de baja heredabilidad, hay que preguntarse nuevamente si existe heterosis. Si existe, usar cruzamiento. De no hacer así, obviamente aquí vemos que los genes no están influenciando mucho. Hay que mejorar el ambiente o las podemos incluir en un índice de selección. Aquí a grandes rasgos solamente les voy a dejar esta diapositiva con los puntos que hay que considerar para implementar un plan de mejora genética. Hay que hacer todos estos pasos si queremos al final lograr el objetivo. Aquí como ejemplo tengo el resumen del paso 3, 4 y 5. El paso 1, que es la caracterización de la unidad de producción, es estudiar nuestra unidad de producción, es decir, saber sus parámetros productivos, sus recursos alimenticios, recursos financieros, y después con toda esa información hay que hacer un análisis económico. Del análisis económico debe de derivar las características que realmente me están impactando
sobre la unidad de producción. Y bueno, una vez que ya definí mis características o sé qué características son las que hay que mejorar, hay que plantearse un objetivo de selección. En este caso se puso mejorar la producción de carne. Criterio de selección implica que en este punto vamos a definir cuál es la característica que vamos a mejorar en ese programa. En este caso se escogió ganancia diaria de peso. En el paso 5 definimos cómo es que la vamos a medir y quién es quien la va a realizar. No podemos limitarnos, es decir, que si alguien por ahí dice, bueno, yo también, a mí me gustaría no solamente una característica, sino me gustarían otras características que considero me pueden ayudar a mejorar la producción. Vean, sigue siendo el mismo objetivo de producción, solamente que en este caso estoy incluyendo otras dos características para mejorar. Y el paso 5 sigue siendo el mismo, definir cómo es que las vamos a medir y quién las va a hacer y cuál es el protocolo. Paso siguiente, con toda esta información que obtenemos, obviamente después de tomar nuestras características y medirlas fenotípicamente, lo que nos queda es hacer evaluaciones genéticas. ¿Qué obtenemos de las evaluaciones genéticas? Los valores genéticos. Esa parte que está afectando a las características, esa parte genética que está afectando a las características, las obtenemos con las evaluaciones genéticas. Otros sinónimos para estos valores genéticos, a lo mejor eso a mí al principio me causaba un poco de confusión, porque diversos autores utilizan el término que más les gusta o con el que más están familiarizados, pero aquí les dejo los sinónimos. Se conoce como los famosos breeding value, el valor de cría, el valor mejorante, mérito genético, valor reproductivo. Todos estos los ocupan para definir lo mismo, que sería ese valor genético. Aquí tenemos otro término derivado del valor genético, que son los famosos DEPs o los EPD, que son las diferencias esperadas de la progenie y que no es otra cosa más que la mitad del valor genético del animal para una característica dada. Aquí tenemos solamente con esta diapositiva que ya habíamos visto. Recuerden, aquí tenemos este genotipo que tiene un animal para determinada característica, en este caso de ganancia diaria de peso. Un reflejo de ese genotipo es el valor genético. Aquí lo tenemos representado por 300 gramos que yo estoy midiendo de una evaluación genética. Ese sería el valor genético. Pero recuerden que el animal no pasa el 100%, pasa la mitad, contribuye con la mitad. Y entonces esa mitad del valor genético se le conoce como D, diferencia esperada de la progenie. Y vean, es la mitad, 150 son lo que va a pasar a su progenie. Es decir, que si yo escojo este animal como semental, yo esperaría que en su progenie me elevara la media, o sea, es en promedio 150 gramos de peso en su progenie. Este es el esquema de cómo se realiza una evaluación genética. Necesitamos los registros productivos, es decir, el fenotipo. Necesitamos también, importantísimo, la genealogía, definir o tener registrado en cada uno de los animales, saber su padre y su madre. Solamente con eso nos basta para saber la genealogía, las cuestiones ambientales y la heredabilidad de la característica o característica. Un procedimiento estadístico que nosotros metemos todos estos datos y al final nos va a dar los valores genéticos para cada uno de nuestros animales. Aquí tenemos resumidamente un ejemplo. Aquí tenemos los animales en esta evaluación genética, el rebaño considerado como el factor ambiental. Aquí está nuestro fenotipo, que sería ganancia diaria de peso, el padre y la madre para las cuestiones del pedigrí, y aquí ya estaría el valor genético. Vean, si yo hago una selección fenotípica, yo escogería el animal con el valor más alto. ¿De acuerdo? Entonces yo escogería, si fueran todos estos sementales, yo diría, este semental me lo quedo para ser el progenitor de mi siguiente generación. Pero ¿qué pasa si yo hago una evaluación genética? Me voy a dar cuenta que no es el mejor animal. Entonces genéticamente, o sea, si yo hago selección por el valor genético, yo escogería este animal. Porque vean, me está pasando más que este de los 500 gramos. Justamente para eso nos sirve la evaluación genética, para hacer una selección más efectiva.
Esta sería una selección fenotípica y aquí estaríamos haciendo una selección genotípica, porque estos valores de cría o valores genéticos es un reflejo del genotipo que tiene el animal con respecto a la característica ganancia diaria de peso. Esto es en caso que sea solo una característica, pero ¿qué pasa si yo quiero seleccionar dos? Es decir, ya no quiero una, quiero dos, tres o cuatro. ¿Qué necesito? Construir un índice de selección. Un índice de selección, aquí está la fórmula, es un procedimiento también estadístico, pero lo importante o lo fabuloso de este índice de selección es que nos condensa la información en un solo valor. Solo nos da, para cada uno de los animales nos da un valor y con ese valor nos jerarquiza a los individuos. Entonces los individuos que tengan los valores más altos serán los animales más ideales para esas características que yo consideré. Aquí estas X representan la característica, las betas representan una ponderación. Una ponderación, ¿por qué? Porque a lo mejor aquí puedo tener ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, a lo mejor aquí peso al destete. Pero no todas tienen el mismo impacto sobre la producción. Puede ser que la que me deje mayor dinero sea conversión alimenticia. Entonces yo le tengo que dar una ponderación mayor. Y bueno, justamente esto es lo que nos están indicando estas betas, la importancia de la característica en la producción. Entonces ya al final nos resulta en un solo número. Y ya aplicando el índice a un grupo de animales, no los jerarquiza y obviamente la idea es que uno seleccione los animales con los mayores valores. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar, vamos a ir mejorando en todas esas características y que al final es obtener mayor beneficio económico. También importante mencionar, por eso aquí pongo esta figurita, que este índice de selección o esta selección de estas características se tiene que considerar el ambiente. Es decir, que si estos animales me los están mostrando y me dicen, bueno, estos animales fueron bajo ambiente de pastoreo. Estos animales están mejorándose para el pastoreo. No puedo seleccionar y ahora me los voy a llevar a estabulado o viceversa. ¿Por qué? Porque recuerden que también el ambiente está jugando un papel importante en la manifestación de las características. Eso fue en cuanto a selección. Pero si ahora mi herramienta es cruzamiento, se ocupa con el fin de producir heterosis, complementar ventajas de cada raza o complementariedades. Hay características que me gustan de una raza y otra, entonces yo puedo utilizar los cruzamientos o para introducir características de una manera más rápida que selección. Digamos, aquí en selección es un proceso que lleva tiempo y en cambio en cruzamiento nosotros podemos hacer un solo cruzamiento y en la siguiente generación ya vemos resultados. Existen tres tipos de cruzamientos. El cruzamiento de consanguinidad, que se utiliza cuando se busca fijar características sobresalientes de individuos emparentados. Generalmente este cruzamiento se ocupa cuando se van a formar razas, porque cruzamos hermanos, hijos, tías, entonces este es para generar una raza. Encaste o absorción, cuando nosotros deseamos absorber una raza sobre una raza mejorada sobre una mejorante, entonces lo único que hacemos es encastar con ese semental de una misma raza, volver a conseguir otro semental de esa misma raza y al final en una quinta generación ya estamos totalmente absorbidos hacia esa raza que metimos del semental. Y finalmente, el que más se utiliza es la heterosis, el cruzamiento por heterosis. Se ocupa cuando las características son de baja heredabilidad o necesitamos algunos cruzamientos específicos. Aquí tenemos nuevamente cómo podríamos ocupar esa heterosis. Recuerden que las características reproductivas tienen baja heredabilidad, pero contrariamente, vean, tienen una alta heterosis. Es decir, que si nosotros en una unidad de producción, ya sea de caprina o de ovina, queremos mejorar las características reproductivas, podemos utilizar un cruzamiento por heterosis para mejorar la fertilidad, prolificidad o cualquiera de estas. Vean, para las productivas, la heredabilidad es mediana y también la heterosis es mediana. Y en la calidad de productos, es decir, en cuanto a términos de canal o calidad de la leche se refiere, la heredabilidad es alta, pero no tenemos heterosis. Es decir, que si nosotros queremos mejorar estas características por cruzamiento, no lo vamos a lograr.
¿Por qué? Porque no hay ese efecto. ¿Cuáles son los motivos? Primero es considerar la característica de importancia económica. Si son de baja heredabilidad, como estas reproductivas, podemos utilizar el cruzamiento. También es una alternativa para incrementar la producción de las características o características deseadas, y además que no importa el tamaño. Yo puedo utilizarlo en 10, en 1000 o en los animales que yo considere. A diferencia de la selección, que eso tal vez me faltó comentarlo, la selección no la podemos hacer en una población pequeña. Al menos necesitamos un grupo de 500 animales, y esto es porque como estamos haciendo estimaciones y estamos trabajando con estadística, para que esas estimaciones de los valores genéticos sean realmente efectivos y sean precisos, necesitamos un gran número de registros y un gran número de animales. Por eso es que la selección no la podemos hacer en rebaños pequeños. Bueno, aquí está un poco para entender la heterosis. Aquí tenemos un cruzamiento de dos razas, la Suffolk con la Hampshire. Si hacemos un cruzamiento, no vamos a tener efecto de heterosis. ¿Por qué? Sabemos que ambas razas fueron mejoradas para las mismas características de producción de carne, entonces por tanto no vamos a ver efecto. A diferencia que si cruzamos dos razas, son para objetivos totalmente diferentes, este para producción de carne y esta para línea materna, vamos a ver ese efecto de heterosis o lo que conocemos como vigor híbrido. ¿Y por qué? Porque los genes son diferentes. Estos son genes superiores para carne, estos son genes superiores para las habilidades maternas, y se va a ver reflejado en la primera generación. Las desventajas de la heterosis es que el mejoramiento de la producción no es heredable, ya lo habíamos visto. Recuerden, se heredan genes, no genotipos, entonces se va diluyendo con el tiempo este efecto. También hay que tener en cuenta que no siempre puede ocurrir, que existen programas de mejoramiento genético en otros países, caso como Australia, brindan un servicio nacional, incluso prestan este servicio a nivel internacional para criadores y compradores de ovejas y cabras, y entonces brindan los servicios de análisis de los valores genéticos. Aquí les dejo los logos de sistema que se llama KitPlan, es para obtener los valores genéticos de cabras. LandPlan es para obtener los valores genéticos ovejas enfocadas a la producción de carne, y Merino Select es específicamente para aquellos productores que quieren mejorar la producción de lana. Aquí hay un ejemplo. Bueno, no solamente nos ayudan a estimar los valores genéticos, nos mandan capacitaciones de cómo obtener los registros, qué datos se necesitan, y al final entregan esos valores genéticos para que uno pueda realizar selección. Solamente nos interesa una característica, pero también nos ofrece la posibilidad de índices de selección. Es decir, ellos ya hicieron análisis. Aquí está el ejemplo de un índice de selección. Este índice de selección es para producción de carne y donde se están considerando diferentes características: peso al nacimiento, peso al destete, peso al postdestete, espesor de la grasa, espesor del ojo del lomo y conteo de huevos. Porque como estos animales están bajo pastoreo, potencia nemátodos también es importante. Aquí nos están mostrando los valores genéticos que tiene para cada característica, y al final nos muestra el valor del índice. Obviamente esta es la construcción de uno. Para que yo pueda escoger animales, tendría que tener aquí todos los animales y pues yo elegir con base a lo que yo tengo en mi unidad de producción. Para terminar en tiempo y forma, las bases del mejoramiento genético son importantes para comprender las estrategias a implementar en unidades de producción, y todo con el fin de mejorar el beneficio económico. No puse por ahí qué es el beneficio económico, pero si nos acordamos de la fórmula, el beneficio económico no es otra cosa que el dinero que nos queda cuando nosotros tenemos o consideramos nuestros ingresos y le restamos los egresos. Todo el dinero que estamos ingresando por nuestra producción y lo que estamos gastando por costos de producción. Entonces, eso es el beneficio económico. Y al final, ese es el objetivo del mejoramiento genético. Mejorar el beneficio genético, mejorando la producción de las características productivas y reproductivas de los animales. Por mi parte, eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Yamel te dice, te pregunta,
¿Cómo se puede utilizar las evaluaciones genéticas? Las evaluaciones genéticas son un procedimiento estadístico, es decir, hay programas ya específicos en donde uno lo único que tiene que considerar es el registro de la característica de producción, la identificación de tu animal. Tú sí tienes que tener bien identificados a los animales y su pedigrí. El pedigrí es que tú tengas registrado quién es su papá, quién es su mamá. Con estos datos se va a poder hacer una evaluación genética. Tú lo compilas en un Excel, lo puedes trabajar con un Excel. Y incluso aunque tú no tengas algunos valores, es decir, que te falte el registro de de saber quién es su padre o de quién es su madre, el programa aún así te va a sacar una estimación del valor genético para cada uno de los animales que tú quieras predecir su valor. Lo mostré, pero hay un programa que se llama MTDFRML, mete estos datos y el programa solito te da los valores genéticos. Y una vez que tú tengas los valores genéticos, obviamente tú vas a escoger aquellos con valores más altos. Si tú quieres aumentar, es decir, por ejemplo, producción de leche, ganancia diaria de peso, vas a escoger aquellos animales que tengan valores positivos altos, porque vas a ver que también van a salir valores negativos. Y quiere decir que si escoges esos negativos, te van a jalar la media o tu producción te la van a disminuir. Y bueno, hay características que también necesitamos que nos disminuyan el promedio. Por ejemplo, la finura de la lana. Se miden las micras de lana. La micra de lana, obviamente, para hacer más fino la lana, necesitamos que sea menor el diámetro. Ahí escogeríamos animales con valores genéticos negativos para que nos disminuyan el diámetro. Las evaluaciones genéticas necesitas el registro productivo y un programa que te ayude a sacar los valores genéticos. Y ya con los valores genéticos tú haces la selección. Y dos, pues conocer la característica, si tú quieres aumentarla o disminuir. Te entregamos ahorita de manera virtual tu constancia por la participación como ponente en esta segunda jornada de sistemas de producción animal de modalidad virtual. Te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros y esperemos que sea no el último evento en el que compartas con nosotros, sino que puedas compartir tu conocimiento con nosotros en otras ocasiones. Sí, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti, Un Ethel. aplauso. Saludos.